Nosotros continuamos con más de Primera Página. En esta oportunidad vamos a presentar para ustedes un trabajo preparado por nuestro equipo de producción. Y a propósito de este referéndum que se celebró el pasado domingo a Turquía, que la opción del sí, liderada por el actual presidente, obtuviera más del 51% de los votos, lo que quiere decir que va a haber una reforma constitucional, un cambio de algunos poderes o mayores poderes, mejor dicho, el presidente de este país a partir del 3 de enero, el 3 de noviembre del año 2019. Una situación que por supuesto ya ha sido denunciada también por algunos partidos de oposición que han dicho que no se dieron las condiciones necesarias para esta carrera electoral. Sin embargo, vamos a presentar para ustedes qué viene, qué hay con este triunfo del sí, cuáles van a ser las reformas a la Constitución de Turquía. Hoy, Turquía tomó una decisión histórica después de 200 años de debate sobre su sistema de gobierno. En la actualidad, los ciudadanos turcos eligen cada 5 años al presidente y cada 4 años a los representantes del Parlamento. El presidente es el encargado de designar al primer ministro, que a su vez debe obtener la aprobación del Parlamento para ejercer sus funciones. La elección de los ministros es una de ellas. La aplicación de la enmienda constitucional en Turquía suprimiría la figura de primer ministro y convertiría al presidente en jefe de Estado y de gobierno. Tendrá el poder para nombrar y deponer ministros, vicepresidentes y 6 de los 13 jueces del máximo Consejo Judicial. El Parlamento mantiene la facultad de control sobre el Ejecutivo y podría destituir al presidente en caso de cometer una falta grave, pero será necesario que la mayoría de los representantes proponga abrir un proceso de investigación. Los 17 jueces de la Corte Constitucional estarían encargados de investigar las acusaciones, 14 de los cuales son nombrados por el presidente desde la reforma judicial de 2010. El mandatario apuntaría a 2/3 de los 39 magistrados de alto nivel del país. Con la reforma se amplía y legitima el poder de figura presidencial. Sin embargo, Turquía instauró el estado de emergencia tras el fallido golpe militar de julio de 2016. Esto permite a su mandatario dar cumplimiento a varias de las atribuciones ya citadas. Y para entender un poco este tema, nosotros tenemos vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, al analista en política internacional Rafael Araya Masri, con quien vamos a tratar de entender un poco este tema. Buenos días, Rafael, gracias por este contacto. Buenos días, es un gusto de saludarles. Se dice que con estos resultados del referéndum que se celebró el pasado domingo, pues una Turquía que está confeccionada pues aparentemente a la medida de su propio sastre. La pregunta es, ¿qué se viene para Turquía a partir de ahora? Yo creo que la porfía del presidente Recep Tayyip Erdogan en Turquía de llevar a cabo este referéndum contra viento y marea lo coloca en una situación cuando menos delicada, más aún cuando el organismo que supervisó la votación de este referéndum, la Organización para la Cooperación Europea, OCDE, ha cuestionado severamente los métodos utilizados porque se entiende que en una democracia, digamos, el voto es secreto y el recuento es público. Y en el caso de Turquía, aparentemente se habría dado de manera exactamente inversa, es decir, un voto público y un recuento privado donde no se permitió en muchos casos la llegada de contralores o de fiscales de partidos políticos de la oposición para controlar el recuento de los votos, además de 2 millones de papeletas que no estaban debidamente selladas, digamos, por la autoridad electoral. Yo creo que esto pone en una situación de casi interdicción el proceso electoral en Turquía, porque tengamos en cuenta también que un cambio de sistema tan radical como el que está proponiendo el presidente Erdogan, de transformar una democracia parlamentaria en un régimen presidencialista, requiere de muchos mayores consensos que solamente obtener un 51% de los votos, más allá que en democracia el que saca un voto más gana. Es decir, la no discusión con la fuerza de oposición, la no búsqueda de acuerdos, de grandes acuerdos nacionales que hacen a un proyecto de país, yo creo que pone en una situación de extrema debilidad al presidente Erdogan, más aún siendo él un activo
integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y donde la propia Europa está cuestionando los resultados de este referéndum, ¿no? Sí, justamente la pregunta siguiente que le voy a hacer es, ya la comunidad internacional, ya también los partidos de oposición en Turquía han dicho que definitivamente no estuvieron dadas las condiciones, no hubo equilibrio, no hubo equidad durante esta campaña. En los próximos 12 días se deberían conocer los resultados oficiales. Por lo pronto, ¿qué tiempo puede ganar la oposición para impugnar? ¿Se pudiera impugnar estos resultados? ¿Pudiera haber un cambio o definitivamente pueden quedar así? Porque tampoco la diferencia es tanta en cuanto a voto. A eso iba yo precisamente con lo que usted acaba de mencionar, que con esa pequeña diferencia de votos, una transformación que se pretende tan radical y tan de fondo en el sistema político imperante en Turquía requiere de infinitos más consensos, más acuerdos para lograr digamos, un consenso nacional que permita llevar a cabo este tipo de reformas. No nos olvidemos, el presidente Erdogan hace muchos años que viene modificando de alguna manera el estatus general de Turquía, el que proclamó Kemal Atatürk con la fundación de la nueva Turquía, digamos, destacando sobre todo la existencia de un Estado laico. Poco a poco, ya sea a través del retiro masivo del generalato de Turquía o de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera eran custodios de este carácter laico del Estado turco, fue él dando lugar a esta versión de un Islam político que está gobernando por estos días Turquía, pasando un poco por arriba de las aspiraciones de quienes pretenden una Turquía laica. Yo creo que estos 12 días, como usted bien mencionaba, van a ser claves. Yo creo que la oposición va a salir a las calles, va a manifestar su intención de que la justicia electoral que convalidó este referéndum, por lo demás, diría incluso un poco apresuradamente antes de llegar al final del recuento de los votos, va a tener que rever su actitud, plantear algún tema, algún tipo de solución intermedia entre el radicalismo de respeto a los resultados que plantea el presidente Erdogan y el cuestionamiento de la oposición. Fíjese, es decir, son dos... Perdón. Rafael, fíjese una cosa. El año pasado Turquía vivió un intento de golpe de Estado. Fueron 2 días de mucho derramamiento de sangre, hubo muchos muertos y finalmente fue fallido este intento. Esta especie de control absoluto por parte del presidente de Turquía con este cambio, con este referéndum que se celebra el pasado domingo, pudiéramos pensar que se pretende evitar una situación similar como la que se vivió en julio del año pasado, tomando además en cuenta lo que usted decía, que tal vez no se esperen los 12 días siguientes a las elecciones cuando puedan salir el pueblo nuevamente a la calle a reclamar su derecho, quienes consideran que fueron vulnerados estos derechos. Bueno, precisamente tiene que ver con lo que usted dice. Y yo creo que el cuestionamiento público que se está haciendo a la elección tendrá que llamar cuando menos a la reflexión tanto a la autoridad electoral como al propio presidente Erdogan. Porque yo creo que, sinceramente, y lo digo también con un poco de ironía, hoy por hoy la imagen del presidente Erdogan se asemeja más a un sultán gobernante del Imperio Otomano, o aspiracionalmente digo, que al de un presidente de una nación democrática. Yo creo que los cuestionamientos van a ser duros, van a venir incluso acompañados de manifestaciones callejeras, y yo creo que más allá de que el presidente Trump, principal aliado tal vez de Erdogan por estos días en que el presidente Trump va dando tumbos respecto a sus posiciones políticas de un día para otro, existe un consenso en Europa que realmente aquella a la que Turquía quiere pertenecer, que está haciendo un cuestionamiento de fondo respecto del resultado de este referéndum y no sé si está dispuesta a aceptar, digamos, que de buenas a primeras se proclame esta victoria sin siquiera revisar los datos finales.